Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo y continuamos haciendo todas las rutas de senderismo de pequeño recorrido de Asturias, en el norte de España. Hoy en concreto estamos en el pueblo de Tarna, que pertenece al concejo asturiano de Caso, y estamos a punto de empezar la ruta PRAS 60, que tiene el nombre de Ruta de la Cascada del Taballón del Mogallo. Así que vamos a empezarla. Bueno amigos, como sabéis, mi plan es hacer todas las rutas de pequeño recorrido de Asturias en orden secuencial. Eso tiene ventajas e inconvenientes. El inconveniente es que cuando uno quiere hacer una ruta, tiene uno que esperar hasta que llegue el momento. Y eso quiere decir que a veces tengo que caminar rutas que a lo mejor no me apetece demasiado caminar y otras veces tengo que esperar a la ruta que me interesa para poder hacerla. Y este es el caso, porque llevo un montón de tiempo esperando para hacer esta ruta. Esta es la PRAS 60, pues he tenido que hacer un montón de ellas hasta llegar aquí. Y es que esta ruta es preciosa y tenía unas ganas terribles de hacerla. Yo creo que se me nota hasta en la cara. Y es que tenemos en esta ruta un robledal centenario, tenemos hayedos por todos los lados, y es que coincide que ahora estamos en otoño, hoy es 31 de octubre, y va a estar precioso los hayedos. Y después tenemos una cascada con un salto de unos 60 metros. Es decir, que la ruta en sí promete que no veas. Y además coincide que esta ruta anteriormente se necesitaba un permiso para poder recorrerla. Afortunadamente hoy en día no es necesario. Pero el hecho de que se necesite un permiso para recorrerla os da una idea de lo importante que fue o que es. Todavía lo es una ruta muy guapa. Pero en todo caso, dejadme explicaros un poco acerca de la ruta porque me estoy enrollando que no veas. Tiene una distancia de unos 11 kilómetros y medio, es una ruta circular y tiene una ganancia de elevación de unos 750 metros aproximadamente. No es extraordinariamente dura, pero es extraordinariamente bonita. Así que vamos a disfrutarla juntos.
Bueno, no me digáis que esto no es una preciosidad. Fijaos qué colores. Es que es una pasada. No os podéis quejar, ¿eh? Menudos sitios os traigo. Bueno amigos, estamos en un punto crítico de la ruta. Hemos llegado al desvío que nos llevaría hacia la cascada, que es hacia mi derecha. Hemos caminado unos 2,8 kilómetros. Recordad que estamos haciendo la ruta en el sentido contrario a las agujas del reloj. Si lo hacéis de la otra manera, habréis caminado unos 8 kilómetros, 200 metros aproximadamente. Así que vamos a dirigirnos a la cascada. Bueno amigos, como podéis ver detrás mío hemos llegado a la cascada, vamos a pararnos un rato a disfrutarla y luego continuamos el camino.
Bueno amigos, os habréis fijado que a veces el tono de mi voz cambia un poco y es porque en esta ruta hay un montón de gente y a mí todavía me cuesta un montón el hablar a la cámara cuando la gente está alrededor. Así que me vais a perdonar el cambio de voz cuando empiezo a hablar así bajito, porque es precisamente por eso. Bueno amigos, estamos en otro punto crítico del camino. Venimos desde este sendero de aquí, donde vamos a continuar para terminar el camino, pero antes, por cierto que quedan como 1 kilómetro, de aquí hasta el final del camino quedan 1 kilómetro 200 metros, pero antes de terminar el camino vamos a desviarnos por aquí, porque este camino nos va a llevar hasta el Llano del Toru, donde nos espera este robledal centenario del que hablaba cuando empecé el camino. Así que vamos a echar un vistazo y después volvemos a este mismo punto y continuamos la ruta hacia allá. Bueno amigos, pues como veis hemos llegado al Llano del Toru y ahora nos quedaría pues volver otra vez hacia donde nos desviamos para venir aquí,
y de acuerdo con mi GPS quedan aproximadamente 1,5 kilómetros para llegar al coche, así que voy a despedirme ahora. Espero... antes de despedirme quería comentaros un par de cosas, como siempre acerca de la ruta. En primer lugar, deciros que yo he hecho la ruta en sentido contrario al de las agujas del reloj, y tengo que decir que cuando empecé a hacer la ruta había un par de secciones del camino que habían desaparecido por culpa de un desprendimiento de tierra. Se puede pasar, no es ningún problema, pero si vais con niños no hagáis esa parte de la ruta. Empezar por el otro lado, hacer la ruta en el sentido de las agujas del reloj y llegar hasta donde está la cascada y después volver. Digo si lleváis críos. Si vais solos o si van adultos, no sería ningún problema hacer la ruta completa, original. En todo caso, otra cosa que quería comentar es que existe una sola fuente en el camino, y que, como creo que he comentado ya, esta ruta está bastante concurrida, así que escoger el día y la hora en el que la vais a hacer, porque es posible que si no acertáis vais a tener un montón de gente. En todo caso, como siempre, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Yo personalmente, a mí esta ruta me ha encantado un montón, y es que además coincide que la he hecho en una época del año donde se aprecia mucho más los colores de los hayedos, y a mí personalmente me ha encantado. Por supuesto, la cascada, increíble. En todo caso, no me enrollo más, os veo en el próximo vídeo, cuidaros un montón. Venga, hasta luego.